Bueno, encantada, Rodrigo. Estoy muy contenta de que estés aquí y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver. Entonces, la primera es, ¿qué es más importante, la idea o la capacidad de desarrollarla? O si son las dos igual de importantes. A ver, yo creo que para que un proyecto pueda nacer y se pueda luego generar, lo primero que hay que tener es la idea. Al final yo creo que cada artista, comisario, gestor siempre va a tener su línea de investigación, su trabajo, toda su experiencia y a partir de ahí van a surgir las ideas para realizar los proyectos, pero luego sí que es verdad que hay que tener una capacidad para poder desarrollarlos, ya sea bueno, pues, a la hora de realizarlos o tener un espacio o tener una financiación, que también en el mundo del arte y en el sistema del arte es importante, pero creo que siempre va a ser primero, va a ir primero la idea, que es de donde nace todo, de donde surge todo, y luego ya, pues normalmente creo que todos, una vez que tenemos la idea, hemos contactado con las personas que forman parte del proyecto y se tiene el proyecto generado, es cuando ya pues, bueno, se intenta mover el proyecto y se intenta llevar a cabo. Me has dicho que se parte una idea y de esa idea pues también se desarrolla llevando a cabo un procedimiento. ¿Pero qué es para ti una buena idea? Es complicada esta pregunta, porque al final yo creo que todo el mundo, las ideas que tiene o los proyectos que tiene, pues pensará, ¿no? que son buenas ideas. Al final yo creo que uno tiene que estar convencido en esa idea, en ese trabajo que va a desarrollar, que como te he comentado, pues todos tenemos creo que como si fuera un lugar de almacenaje, una despensa, ¿no? Donde tenemos pues, muchas inquietudes, muchas ideas, la experiencia, intereses también, ¿no? Una línea de investigación, un trabajo y al final pues esa idea o en ese momento en el que estás trabajando te pueda llamar más la atención o puedas creer que pueda ser que pueda ser más interesante, pues al final es la que tienes que intentar desarrollar. Yo creo que todo el mundo pensará que cuando desarrolla una idea es la correcta o es la buena, pero al final creo que eso también lo va a determinar, pues a lo mejor si es una exposición, si es un proyecto expositivo, pues el poder desarrollarla, porque también la puede interesar a una institución, a una galería, a otro gestor que pueda llevar a cabo ese proyecto y que luego, si ese proyecto se lleva a cabo y entra dentro de una programación, pues que tenga interés, que la gente vaya, que tenga una buena acogida. ¿Cómo afecta la tecnología, la inteligencia artificial, las redes, los algoritmos a la forma en la que los artistas deciden crear o no? O sea, ¿cómo afecta las nuevas tecnologías a los proyectos? ¿Cómo condicionan las ideas? Y también, ¿cómo crees que los artistas deberían de utilizar esas tecnologías en beneficio de ellos? Pues yo creo que la tecnología y el algoritmo, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y creo que muy interesante para el momento en el que estamos y que al final yo creo que en el día a día unos la utilizamos con conciencia y otros sin ella, pero porque al final los móviles, la televisión, cualquier cosa, hasta un coche que entra en un parking, generalmente ya va con inteligencia artificial, te lee la matrícula y todo eso es el funcionamiento del día a día y de la sociedad actual. También soy partidario de que los artistas lo utilicen. Es verdad que en su día pues, fue una problemática, hubo mucha polémica, pero como cualquier herramienta cuando surge, yo creo que cuando nació la cámara de fotos o la cámara de vídeo pasaría lo mismo a la hora de representar una imagen, porque ya estás utilizando un instrumento, ya no eres el artista el que la está pintando con su propio ojo, sino que ya hay un instrumento en medio, ¿no? que es el que realiza la imagen, pero creo que es necesario, ¿no? Que haya esa evolución, que los artistas aprendan a trabajar con la inteligencia artificial, aquellos que quieran, habrá otros que no, porque no les sea interesante, pero los que sí que trabajen dentro de lo digital, de la tecnología, sí que creo que deben de utilizarla. ¿Utilizarla de qué forma? Pues evidentemente yo que no soy artista, pues puedo coger cualquier inteligencia artificial y decirle que me haga una imagen. Eso realmente no es la parte negativa de toda la tecnología, lo que quizás suscita también mucha más polémica. Cuando tú conoces artistas, yo conozco artistas que trabajan con la inteligencia artificial y que hacen diferentes procesos con la tecnología, pues te das cuenta de que no es la realidad. La realidad es otra, al igual que se utiliza un programa informático para a lo mejor hacer un render o para hacer una maqueta o un artista también tiene una base de libros, de lecturas o de bibliografía, pues también puede utilizar una inteligencia artificial para generar diversos procesos que están dentro de todo el sistema de la creación y que luego pues ir uniendo esos diferentes procesos para realizar la obra final. Pero creo que es interesante que los artistas lo utilicen y sobre todo por eso, para quitar ese estigma de que
es simplemente decirle al ChatGPT o a Grok, hazme esta imagen, ahora por ejemplo en X, en Twitter, que está muy de moda lo de las imágenes y también es bastante polémico, ¿no? Evidentemente se pueden crear imágenes, ¿no? Pero bueno, ahí ya entramos en esa pregunta de que si eso es arte, no es arte, el artista no es artista. Creo que un artista que trabaja dentro del sistema del arte sabe trabajar con la inteligencia artificial, sabe utilizar esa herramienta y es veraz en la obra con lo que hace. Digo, en esta exposición conviven lenguajes distintos, plástica, música, proyección, obra gráfica. ¿Crees que es una riqueza o un riesgo que un proyecto artístico hoy utilice distintas disciplinas para un mismo concepto? Pues te diría que creo que son las dos. Creo que es un riesgo, pero creo que también es un acierto. Es un riesgo porque al final estás trabajando diferentes lenguajes o diferentes disciplinas y entiendo que es más complicado tanto a la hora de la creación artística como a la hora del comisariado o de la gestión del proyecto, pues es más complicado ensamblar y que encajen todas esas piezas que no responden a un mismo lenguaje, sí a una misma idea o a un mismo concepto, pero no a un mismo lenguaje. Entonces creo que puede ser más complicado, pero igualmente pues, se resuelve y se resuelve con acierto. Por esa parte es el riesgo. Y luego es un acierto porque creo que todo eso enriquece el concepto y enriquece también la línea de investigación. Yo soy partidario también y siempre que hago proyectos pues intento jugar un poco de la mano evidentemente del artista o de los artistas, pero jugar un poco con las diferentes disciplinas o los diferentes lenguajes porque creo que enriquecen el espacio expositivo, enriquecen el concepto, dan también diferentes puntos de vista a la hora de abordar la idea y creo que al final pues, se genera, por así decirlo, ¿no? Como un puzzle con unas piezas mucho más interesantes y mucho más realizadas. En mi punto de vista, no quiere decir que sea el correcto, pero sí que es verdad que cuando realizo las exposiciones o visito exposiciones sí que me gusta mucho más que haya esa variedad y esa riqueza y esa distinción de diferentes lenguajes. Vale. Entonces, ahora mismo te voy a poner un poco en contexto. Resulta que nuestro proyecto de la Venus y el algoritmo lo generamos y pensamos en que otros artistas pudieran participar, más, ¿no? Que pudieran aportar. Entonces cogimos y se lo propusimos a Tomás Balestena. Tomás Balestena es un pintor con mucho bagaje, o sea, con una historia artística brutal, y nos dijo que sí. ¿Qué sucede? Que el concepto de la Venus él lo tenía presente, pero lo hizo a su manera. Entonces te voy a enseñar un momento la obra de Tomás Balestena, que está aquí. Te la enseño y como puedes ver es óleo y completamente distinta. Este problema de censura no tendría. Totalmente. Entonces esta es la obra que ha hecho Tomás Balestena de sobre las Venus y mi pregunta es, la voy a dejar aquí, mi pregunta es la siguiente, ¿vale? Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una obra resignificarse completamente en el nuevo contexto que se muestra? O sea, ¿cobra otra identidad al introducirse en un proyecto? Incluso te preguntaría antes una pregunta previamente. Cuando artistas generan un proyecto y se le explica el concepto al artista, vamos mejor primero con esta porque creo que esta es previa. Cuando se genera un proyecto artístico, se le propone la participación y la colaboración a otro artista. El artista entiende ese concepto, pero decide hacer una obra que es un poco un elemento discordante, es distinto a todo lo presente. ¿Cómo se reestructura? ¿Puede tener un hilo conductor y una coherencia dentro de ese proyecto? Distinto visualmente, ¿no? Distinto visualmente porque una Venus, pero claro. realmente es distinto porque... Yo creo que en cierta medida sí. Evidentemente habrá ejemplos o habrá situaciones que no. A lo mejor, por ejemplo, con este caso, que a lo mejor visualmente sí que rompe un poco respecto a esas Venus, ¿no? que desnudas, sin ropa, pero realmente a lo mejor es el concepto, la forma que tiene el artista de entender esa idea que se le ha propuesto. Entonces yo sí que creo no es darle diferentes vidas a las obras, pero creo que la riqueza del arte, de los artistas y de las obras es que una obra pueda formar parte de diferentes proyectos o de diferentes conceptos.
más allá del contexto. Evidentemente, esa obra va a tener siempre un discurso, va a tener un concepto, ¿no? Que es el que el artista en un primer momento le da a la hora de generarlo, pero luego sí que creo que puede formar parte de diferentes proyectos. A lo mejor en este caso, a lo mejor yo puedo coger una obra que hay en esta exposición y generar dentro, evidentemente, de la misma línea o de la misma aspecto visual o de cualquier tema que pueda estar relacionado con la obra, junto con otras obras de otros artistas, a lo mejor generar otro proyecto diferente que no habría a lo mejor sobre la censura ni sobre las Venus, pero a lo mejor sí que estoy hablando sobre otro concepto, el cuerpo de la mujer o la pintura al óleo, la representación, cualquier cosa que pueda estar relacionada. Es otro contexto y también tiene cabida. Entonces creo que esa es un poco la riqueza que tienen, como digo, los artistas y las obras, el hecho de no estar encorsetadas, ¿no? Porque si no, al final las obras tendrían, por así decirlo, como una sola vida, ¿no? Nacen con una sola idea, un solo concepto, forman parte de un proyecto y ahí ya mueren. Entonces, creo que eso sería un error, ¿no? Que es mucho mejor que puedan formar parte, pues, de diferentes proyectos y, sobre todo, que puedan ser siempre con un límite, contextualizadas o resignificadas por parte de, generalmente, los comisarios o los gestores, metiéndolas dentro de nuevos proyectos y dándoles, pues, como esa nueva interpretación, siempre, como digo, con un límite y con un respeto respecto a la idea del artista, que siempre va a estar muy marcada, pero creo que sí que hace que se enriquezca un poco todo, porque si no, al final estaría todo muy encorsetado y muy cerrado. ¿Qué error como gestor cultural ves repetirse más entre artistas jóvenes cuando desarrollan un proyecto artístico? Pues creo que, o sea, lo que más me suele llamar la atención cuando he hecho a lo mejor alguna visita a la Facultad de Bellas Artes o con los alumnos del máster, visionados, jurado de convocatorias y demás, sobre todo la gente joven, lo que más me llama la atención es como que creo que es algo que a mí también me pasa, porque es de las generaciones más jóvenes, es la inmediatez, que quieren todo de forma muy rápida y de forma muy veloz. Y al final creo que cuando uno está formándose, está empezando, está creciendo, lo que necesita es tiempo. Y es trabajar, y es leer, y es estudiar, y es darle vueltas al proyecto las veces que necesite y el tiempo que sea necesario, ¿no? El tiempo que haga falta. Pero muchas veces surge todo lo contrario por culpa de la sociedad y de la vorágine en la que estamos, de las redes, del consumismo, del capitalismo, de todo, que nos hace querer tener las cosas para, como muchas veces dicen, para ayer, no ya para hoy, sino para ayer. Entonces eso hace que muchas veces en los proyectos pues, se vea esa velocidad, esa inmediatez, esa rapidez de querer, en la edad que sea, en el momento que se encuentren artistas, o bien jóvenes, si están en el grado o no, o son autodidactas, pero 18, 20, 25, la edad que sea, 30 años, el querer desarrollar por así decirlo, un proyecto ya definitivo, como un proyecto en el que ya se vean reflejados como grandes artistas o como el artista que quieren ser o a dónde quieren llegar. Y creo que eso al final se consigue con tiempo. Al final esos primeros proyectos todos hemos empezado y todos cuando echamos la vista atrás pues decimos, madre mía, este primer proyecto que hice o este texto que escribí o esto, porque uno ve cómo va evolucionando, cómo va mejorando y como poco a poco con el trabajo pues va llegando hacia donde quiere. Entonces, sobre todo, lo que más me llama la atención es eso, esa inmediatez que se ve en los proyectos y en el que muchas veces cuando los ves dices, pues a lo mejor la idea está bien, el concepto está encaminado en lo que es el discurso del artista, pero a lo mejor quizá le ha faltado tiempo en pensarlo más, en darle una vuelta, en trabajar más por esta línea y no querer tenerlo finalizado rápido para poder hacer una exposición y poder. Creo que eso muchas veces es un error, como digo, creo que es algo ya casi en las nuevas generaciones innatas, y yo me meto también ahí incluso, que también muchas veces peco de eso, pero creo que es algo que cuando eres consciente, o intentar que los jóvenes que están empezando, los emergentes, que sean conscientes y que le dediquen más tiempo, y que no hay prisa por ser el primero en que sale de la carrera y te hace una exposición, ni hay prisa por ser el primero el que tiene un proyecto. Al final lo que tienes que tener es tiempo, dedicarle mucho trabajo y al final el proyecto llegará solo porque si le dedicas tiempo y trabajo el proyecto sale. Rodrigo, si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quiere convertir una idea en un proyecto artístico sólido, ¿cuál sería? Complicado. Que dar consejos siempre. Dar consejos es complicado, porque te ponen en una posición como más elevada que no es real. Pero basándote en tu experiencia. Pero sí. Y luego dar solo uno, porque al final creo que no hay un solo consejo que sea el que determine todo. Sobre todo,
creo que es el creer en esa idea. A lo mejor es algo como muy general y muy, y muy básico, pero creo que si cuando, o sea, a la hora de dar solo uno, si cuando tú empiezas con un proyecto no crees en esa idea y no crees en lo que estás haciendo, creo que ya empiezas mal, porque primero que seguramente será complicado trabajar, no te apetecerá investigar, no tendrás ganas de ponerte a trabajar o a desarrollar el proyecto y eso ya luego es algo que se ve a la hora de que, o sea, en el momento en el que el proyecto pueda estar finalizado. Entonces, sobre todo, creer en eso. Eso creo que te va a llevar a abrir muchas puertas y muchos caminos que a veces, ahora yo pensando a lo mejor en proyectos que hacía al principio y que decía, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? Pero a lo mejor me lo creía y me daba pie a contactar con gente que a lo mejor piensas que, madre mía, ¿cómo voy a mandarle un correo a esta persona y me va a contestar? Pues oye, hazlo, ¿no? Entonces, que cree en el proyecto, piensa que el proyecto es bueno y a partir de ahí échate para adelante, ¿no? Y si tienes que contactar con gente o si tienes que buscar ayuda o financiación o lo que sea, eso al final creo que creer en el proyecto te hace llevar a cabo a lo mejor cosas que no, a lo mejor en mi caso, pues eso, enviarle un correo en aquel momento a cualquier persona, pues a lo mejor era complicado, ¿no? Pero sí que recuerdo algún proyecto que los hice y generalmente en el sistema del Artes todo el mundo se ayuda, todo el mundo es partícipe y sí que me acuerdo porque tenía contestaciones o gente que te ayudaba y al final eso te da pie a seguir por el proyecto. Entonces yo creo que es creer y luego, como decíamos en la otra pregunta, tiempo y dedicación. Muy Así un bien. poco como en asterisco. Muy bien. ¿Qué debería preguntarse un creador antes de dar por terminada una obra o un proyecto? Esta también es complicada. Eh, creo que, bueno, los comisarios y los gestores también al final no somos artistas y no creamos obra plástica, ¿no? Esa forma de expresión y de lenguaje, pero sí que generamos o creamos proyectos o gestionamos proyectos. Y yo creo que muchas veces los proyectos nunca los vamos a dar por finalizados. Entonces sí que pienso como, o bueno, una primera parte que es que como creadores de un proyecto o de una obra es muy complicado cerrar esa obra y darla por finalizada. Yo me acuerdo, tengo el ejemplo, por ejemplo, de la tesis, que además era, o sea, la tesis es sobre inteligencia artificial, imagen, cultura digital, imagen, espacio y tiempo en la red. Y me acuerdo que cuando ya tenía todo el cuerpo, lo tenía todo escrito, cada día salían nuevas noticias. O sea, y era una situación de decir, ¿en qué momento paro? Porque si no puedo estar aquí escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y sí, con Miguel Ángel, pues un día dijimos, hasta aquí. Y es verdad que luego la tesis la leí 5 o 6 meses después del depósito, de terminar de escribirla, las revisiones, y me acuerdo que salieron muchas noticias que yo decía, joder, las metería en la investigación, en la tesis. Eso al final te da pie a esa segunda parte que te decía, ¿no? Finalizas un proyecto, muchas veces por la necesidad de tiempo o de inmediatez o tener que presentar el proyecto para la exposición o para lo que sea, pero luego no quiere decir que muera y que ahí se quede ahí parado. Es simplemente una parada, una pausa que muchas veces por cuestiones de tiempo o de trabajo tienes que realizar, pero luego puedes continuar investigando o puedes abrir otras puertas dentro de ese trabajo. Entonces, creo que es muy complicado cerrar un proyecto, que la mayoría de las veces se cierran, como digo, por tiempo, por calendario, por programación o por petición de trabajo, pero no quiere decir que el proyecto finalice. Porque al final, bueno, siempre se le puede dar una nueva imagen, se puede continuar, se puede ampliar, se puede seguir trabajando. Otras veces no. Entiendo también muchas veces los artistas, pues bueno, se genera la obra y ya se finaliza, pero, pero creo que es complicado. ¿Qué es lo que tiene que pensar el artista para para darlo por finalizado? Dentro de esa dificultad, pues yo creo que sería sobre todo el ser conscientes ellos de que si en ese momento la obra la dan por finalizada, la entregan, forma parte de una exposición, ellos estarían contentos, perdón, con ese trabajo realizado. Es decir, yo finalizo un trabajo y, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me voy a dormir y no voy a estar pensando, madre mía, tenía que haber hecho esto, tenía que continuar por aquí. Quizá ese no sea el momento de cerrar el proyecto. Quizá a lo mejor necesite más tiempo, como decía antes, necesite más trabajo. Pero sí llegará un momento en el que cuando tengas que entregar esa obra o tengas que verla expuesta o tengas que cerrar el proyecto, a lo mejor sí que pienses, creo que ya define lo que yo buscaba, ¿no? Creo que ya con lo que hay me puedo ver identificado o creo que representa eso que yo quería transmitir o ese lenguaje que yo quería expresar. Evidentemente, seguramente puedas continuar. Pero si ya llega a ese punto en el que ya piensas que
sobre todo eso te define, que al final es un trabajo muy de sentimiento, de emociones, lo que es a la hora de crear una obra de arte, si eso ya te define, creo que ya puede ser un punto de partida para decir, vale, si tengo que entregarla o tengo que exponerla o tengo que cerrar el proceso, pues lo puedo hacer. Pero creo que también, al hablar de emociones y de sentimientos, pues es algo muy personal y cada uno pues tiene que ver ahí sus momentos y sus tiempos. Perfecto. ¿Crees que hoy el arte sigue siendo un espacio de libertad real o está condicionado por sistemas que no llegamos a entender del todo? El arte siempre ha sido una forma de expresión y al ser una forma de expresión y un lenguaje que, bueno, al igual que el cine, que la literatura, que la danza, que el teatro, creo que siempre se han buscado expresar cosas con mayor libertad, con carácter más político, más reivindicativo, y creo que siempre son espacios de pensamiento y que muchas veces eso lleva a esa parte de libertad de expresión que creo que es positivo y por eso es tan positivo el arte y la cultura, ¿no? Porque genera pensamiento y genera, muchas veces va ligado a la libertad de expresión. Pero sí que es verdad que al final, comentabas algo en la pregunta de sistemas que rigen un poco todo, ¿no? Creo y que desconocemos. Creo que al final en la misma sociedad existen esos sistemas que también desconocemos. El arte, al final, para poder ser representado de forma generalista, por así hablarlo, tiene que formar parte de un sistema. Ese sistema generalmente forma parte de un mercado y muchas veces el mercado rige las modas, o rige los intereses, o rige las censuras y luego también todo eso forma parte dentro de unas instituciones, ya sean públicas o privadas, que también van a tener muchas veces ciertos intereses. Entonces, es libre. Yo creo que ahora mismo sí que vivimos en una sociedad bastante libre, o muy libre, creo, en la que cualquier persona sí que puede ejercer cualquier tipo de expresión, siempre que tenga unos límites, que no haya falta de respeto, etcétera, etcétera. Pero sí que al final todo eso tiene que formar parte o estar adaptado a la persona, uno, que lo va a financiar, o que lo va a comprar, o que lo va a producir, o que lo va a exponer. Entonces sí que ahí se produce cierta contradicción en ese sentido, porque creo que al final, como te digo, sobre todo en el arte, pues la parte del mercado sí que rige mucho más las modas, los intereses y hacia dónde va ese gran mercado. Luego está el mercado medio o incluso menor, que no se ve tan afectado por eso, o incluso las instituciones, que no creo yo que haya cierta censura, salvo contadas excepciones, que sí que las hay. Pero, por ejemplo, a lo mejor en un espacio privado, pues sí que es entendible que la persona que dirige ese espacio privado pues tenga unos intereses y vaya a potenciar o a producir o a comprar un arte que le pueda gustar más o que o que pueda tener más interés frente a otro. Eso no quiere decir que no haya libertad. Evidentemente, esa persona pues, va a dirigir su espacio de la forma que le mejor es conveniente y siempre creo que también habrá espacio, gracias a Dios, a día de hoy, espacio para todo, casi todo lo que se produce en el arte. Habrá algunos que tengan más resonancia, más publicidad o más difusión frente a otros, pero creo que sí que hemos llegado a un punto en el que creo que todo lo que se está realizando dentro del sistema del arte y dentro del mundo del arte, sí que al final, por pequeño que sea, hemos llegado ya a un momento en el que sí que hay un espacio para poder ser representado, para que sí que te pueda tener voz y que con el tiempo, poco a poco, seguramente se irán igualando esos espacios y aquello que a lo mejor ahora, como digo, pues, con el mercado está más potenciado y tiene más voz, pues a lo mejor se irá equiparando con aquello que ahora mismo está más que está más dejado de lado por parte del mercado, pero sí que irá teniendo más presencia. ¿Qué cambia en una obra cuando deja el estudio y entra en una institución, en un museo, en una universidad o en un lugar expositivo? ¿Qué es lo que cambia en la obra? Pues materialmente nada, o no debe cambiar nada porque al final, bueno, poco. Generalmente la mayoría de los muros y las paredes son blancas, con lo cual poco cambia. Pero al final, en esencia, sí que creo que se produce un cambio. Primero,
algo que yo desconozco, pero sí que es verdad que los artistas con los que he podido a lo mejor hablar y entrevistas que he hecho a muchos de ellos, y a veces esta pregunta también les he podido hacer, sí que creo que el artista al final, a la hora de crear la obra en el estudio, tiene una relación mucho más íntima con la pieza o con la serie o con la obra. Es una relación más de tú a tú, y a la hora de sacar la obra del estudio sí que sienten como que se desprende algo de ellos, ¿no? E incluso como miedo a ver cómo la tratan, qué piensa, qué va a pensar la gente, ¿no? Pero creo que es algo natural, porque si no, al final generarían la obra para que se quedara en el estudio y tener esa relación de tú a tú. Pero sí que es algo que creo que por esa información y por ese feedback de los artistas con los que a veces se habla sobre el tema, sí que les cuesta, ¿no? Pero evidentemente pues aceptan que tienen que formar parte del proceso. Y a la hora de meter esa obra dentro de una sala expositiva, del carácter que sea, como te comentaba antes, creo que al final el contexto es el que va a generar cuál es cuál es el concepto, cuál es el devenir de esa propia obra. Pero claro, no solo afecta esa parte positiva, esa parte del comisariado, también afecta, y es quizá lo más importante, la forma de verlo por parte del espectador y el espectador. O sea, ya la obra sale del estudio y pasa de tener una relación íntima con el artista a ser vista por cualquier persona, por el espectador, y ser valorada por cualquier persona, ¿no? Entonces creo que ahí es donde sí se produce el cambio y donde sí se produce esa relación de la obra con el resto de los espectadores y de la gente, ¿no? Entonces ahí es cuando, por eso el artista muchas veces se siente vulnerable, ¿no? ¿Qué se va a opinar? ¿Qué van a decir? ¿Qué acogida va a tener? ¿Con qué obra, a lo mejor si es una exposición colectiva, con qué obra va a estar al lado? ¿Cómo va a dialogar esa obra que yo he hecho con la obra de otro artista que a lo mejor incluso también, como hablábamos antes, es una disciplina diferente o un lenguaje diferente? Ahí entra el trabajo de los gestores y del comisario, pero sí que es verdad que se produce esa parte que es más sentimental. Material no hay un cambio o no debe haberlo, pero sí que a nivel conceptual, a nivel contextual, a nivel sentimental, sí que se produce. Pero creo que al final esa es la riqueza también del arte, ¿no? Como lo mismo que lo que hablábamos antes y lo que decía, que una obra pueda tener no diferentes significados, pero sí que pueda tener diferentes puntos de vista y diferentes interpretaciones. Y lo que a mí me parece bueno, bonito, interesante y de calidad, a una persona no tenga por qué parecerlo. Y no quiere decir ni que la obra sea mejor ni sea peor. Creo que al final esa a lo mejor es una buena obra porque está suscitando en diferentes personas diferentes puntos de vista, quizá un debate a lo mejor, diferentes puntos de pensamiento, y está haciendo que se produzca un proceso crítico sobre la obra de arte. Entonces creo que ese es el momento definitivo, y cuando ya la obra sale del estudio y ya como que se emancipa y ya sale al mundo para que pueda ser valorada y se produzcan toda esa serie de debates. ¿Qué es para ti un artista, o qué es ser artista y qué es ser un buen artista? Que te pongo ahí en una tesitura, muy, muy pues, dura, no sé cómo explicarlo, pero sí, para mí es interesante una pregunta que es tan general y es tan imposible, tan efímera. A ver, mi punto de vista, sí, como yo a lo mejor lo puedo entender ahora mismo, sin pensarlo, aunque luego seguramente en mi casa lo piense y tenga, no sé, en otro punto de vista, ¿no? Pero sí más madura la respuesta. Pero, o sea, a la hora de hablar de buen artista, creo que hay dos formas o dos fórmulas. Una, la parte más personal que tenemos cada uno de nosotros, que consideremos a un artista como buen artista porque lo que hace, como he venido comentando, pues nos suscita interés, nos suscita pensamiento crítico, nos lleva a pensar o a analizar cosas que, pues como el que lee un libro o el ve una obra de teatro, ¿no? Que te suscita cosas a nivel sentimental, emocional. Y en ese sentido, de forma personal, cada uno de nosotros vamos a tener, por así decirlo, entre comillas, nuestra lista de buenos artistas, que para mí puede ser una persona y para ti puede ser otro. Y luego estaría esa fórmula de buen artista legitimizado por el sistema, que te dice que esa persona, por X situaciones, es buen artista o debe ser buen artista. Como te digo, tiene que estar legitimizado por el sistema, que el mercado lo avale en ese sentido, porque sus obras se venden a un precio elevado que hace que tenga un carácter, un estatus de artista más importante o de mayor capacidad
por así decirlo, que la institución a lo mejor también lo avale a la hora de programar exposiciones de mayor entidad o en las mejores salas durante más tiempo. ¿Cuál de las dos es la válida? No lo sé. ¿Por qué? Porque una es una parte como más sentimental o más personal, que quizá a lo mejor sí que debería ser más válida a la hora de ser más, ¿cómo decirlo?, coherentes con nosotros mismos. Y la otra, al final, es válida desde el punto de vista o en el momento en el que es el sistema en el que nos encontramos. Entonces, al final, nos tenemos que dejar llevar por ese sistema, que a veces son sistemas que no conocemos, que rigen todo eso y que te van diciendo, como comentaba antes, pues ahora esto es lo que está de moda y estos son los 4 artistas que importan y son los que están en los mejores museos y las obras se venden a mayor precio y una serie de personas o de entidades o de una parte del sistema ha decidido que eso sea así. ¿Que tienen que ser mejores artistas que otros que no están dentro de esa lista en ese momento? Pues a lo mejor no, o seguramente no, pero es también un poco cómo funciona. Entonces, ahí está, bajo mi punto de vista, los dos formatos o las dos formas de verlo. Perfecto.